Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. El tema de hoy es acerca de Jesús y María. ¿Qué papel tienen? ¿Cuál es la importancia de estas dos personas según la religión del Islam? Entonces, antes de empezar este tema, quiero mencionarles que no estamos aquí para decir que alguna religión no está correcto. Solo lo que estamos haciendo el día de hoy es hablar acerca de cuál es el concepto de Jesús y María en la religión del Islam. Entonces, como siempre, si hay una pregunta durante la presentación, al final ustedes pueden escribir sus preguntas, pueden dejar sus comentarios también. Entonces, empezamos. En la religión del Islam, bueno, el Islam es una religión que no solo exige que creamos en el profeta Muhammad, la paz sea con él, sino también en todos los profetas de Dios que fueron enviados a este mundo. Como hemos estudiado juntos, que los musulmanes tienen que creer en todos los mensajeros. Eso es parte de la creencia, la fe islámica. Y además, nosotros como musulmanes creemos que Jesucristo también era un mensajero de Dios. Hay un capítulo en el Sagrado Corán, en el capítulo 2, versículo 137, dice: y acordaos de cuando Abraham dijo: mi Señor, convierte a esta en ciudad de paz y proporciona frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Allah en el último día. Él dijo: e incluso a quien no crea, le concederé también mis beneficios durante algún tiempo, luego le empujaré al castigo de fuego, un destino desdichado. Entonces, el libro sagrado de los musulmanes, el Sagrado Corán, relata con detalle la historia de Jesucristo, su nacimiento, su misión como mensajero, como profeta para los israelitas, y menciona su crucifixión. Además, los musulmanes, nosotros creemos que además que este relato concuerda con la de la Biblia. Y merece destacar que un capítulo entero del Sagrado Corán tiene el nombre de la madre de Jesucristo, que es capítulo 19, que es Maryam. Entonces, la historia de Jesucristo es muy antigua. Habla de su mamá, habla del abuelo de María, hay mucha historia acerca del profeta Jesús y su madre Maryam. Entonces, empezamos con el nacimiento de Jesús. En la religión del Islam se describe a María como una mujer piadosa, virtuosa, cuya figura simboliza a los creyentes virtuosos que han sido bendecidos con la inspiración divina. De hecho, en el Sagrado Corán dice que María es un ejemplar para los musulmanes. Las mujeres musulmanas tienen que tratar de llegar al nivel de espiritualidad que María tenía. Además, el Islam confirma que Jesucristo nació sin padre, es decir, que el Sagrado Corán está de acuerdo con el nacimiento milagroso del Jesús, y rechaza rotundamente la afirmación de que su nacimiento fuera ilegítimo, ¿no? Hay otras religiones que dicen que Jesucristo nació, su nacimiento era ilegítimo. El Sagrado Corán y la religión del Islam rechaza este concepto. Creemos que la mujer María, ella era una persona muy piadosa, recibía revelaciones divinas de Dios, y Jesucristo nació como un milagro, una señal para los judíos en este momento. Bueno, aunque el Islam admite que el nacimiento virgen de Jesucristo fue un acontecimiento milagroso, no lo considera antinatural. Como hemos hablado de que las leyes de la naturaleza van mano a mano, codo a codo con las leyes de la religión. Y Dios no rompe las leyes de la naturaleza. Entonces nosotros como musulmanes creemos que
el nacimiento de Jesús es un milagro, pero no es algo fuera de la naturaleza. Simplemente refleja la incapacidad de los hombres para comprender plenamente la ciencia que soporta los distintos fenómenos que se observan en la naturaleza. Es decir, que nosotros como musulmanes creemos que los milagros, aunque parecen fuera de lo natural, eso es algo que todavía nosotros como seres humanos no podemos entender. Tal vez en el futuro, con más estudios, más avances en la ciencia, podemos llegar a un acuerdo, un entendimiento claro acerca de algunos asuntos. Y hoy día hemos llegado a este punto acerca del nacimiento de Jesús. Varios científicos han explicado las bases teóricas de nacimientos a partir de vírgenes. Y en la religión del Islam, la inmaculada concepción de Jesucristo tampoco se interpreta concluyendo que fuese de alguna manera un ser divino. Entonces, nosotros como musulmanes creemos que sí, Jesús nació sin padre, pero esto no era un requisito o un punto para decir que él era algún ser divino. Para nosotros, como musulmanes, el nacimiento de Jesús sin padre era un milagro que fue enviado por Dios. Y creemos que siempre fue un ser humano. Dice en el Sagrado Corán, Qala inni Abdullah, que soy siervo de Allah, Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Esa es la declaración de Jesús que encontramos en el Sagrado Corán. Entonces, además, acerca de la divinidad de Jesús, el Islam presenta a Jesucristo como un ser humano que creía en la unidad absoluta y en la indivisibilidad de Dios. En el Sagrado Corán dice que en verdad Allah es mi Señor. Aquí están las palabras de Jesús. En verdad Allah es mi Señor y vuestro Señor. Adoradle, pues este es el camino recto. Entonces los musulmanes consideran que la doctrina de la divinidad de Jesucristo y la Trinidad son variaciones posteriores en las enseñanzas del propio Jesucristo. Por ejemplo, hay un versículo en Marcos 12:28 dice, respondió Jesús en oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. Entonces, como musulmanes, nosotros creemos las palabras de la Biblia y para nosotros entendemos las palabras de la Biblia un poco diferente que un cristiano, ¿no? Como expliqué en la presentación también que solo voy a mostrarle la perspectiva islámica de Jesucristo. Entonces, para nosotros este versículo significa que Jesús predicó acerca de un solo Dios. Dice, es un solo Jehová. Puede ser que ustedes tienen otro pensamiento acerca de este versículo, pero es otro tema. Vamos a hablar podemos hablar de este asunto otro día. Pues la divinidad de Jesús. En la Biblia, según la religión del Islam, el propio Nuevo Testamento nos ofrece un abundante número de evidencias que demuestran que Jesús solo era un ser humano a quien Dios eligió para la reforma de su gente. Además, contradice muchas veces, repetidamente, la supuesta divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí vemos que Jesucristo siempre se refería a sí mismo como un enviado de Dios y nunca se refirió a sí mismo como un ser divino. Además, cuando vemos de sus seguidores, le consideraba como un ser humano, un hombre de Dios. Dice en el Sagrado Corán también que sea heredero mío y de la casa de Jacob, y hazlo, Señor mío, agradable a ti. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otro lugar, Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues no hay duda de que él se llamó Hijo de Dios, pero el término Hijo de Dios se utilizó únicamente de manera metafórica. Según la religión del Islam, el término Hijo de Dios es un metáforo, pues de hecho se empleaba para todos aquellos considerados elegidos por Dios. Es decir, como musulmanes creemos que todos los profetas anteriores también eran hijos de Dios. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, el término hijo de Dios, la interpretación literal de hijo de Dios como ser divino y el desarrollo posterior del dogma de la Trinidad como consecuencia fue el resultado de las influencias helénicas que sufrió lamentablemente el cristianismo a medida que se fue extendido por el mundo pagano. Y el uso semítico de la expresión hijo de Dios se malinterpretó y olvidó y comenzaron a surgir disputas sobre cuál era el rango exacto de Jesucristo, tal y como ha quedado documentado en la historia antigua de la iglesia. Entonces, en la Biblia, Jesucristo rezaba a Dios, como todos los demás individuos temerosos de Dios. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y nosotros decimos que consagraba ejercicios espirituales como el ayuno, ¿no? Él ayunaba, eso es un ejercicio espiritual que suelen hacer los profetas de Dios. Más aún, Jesucristo carecía del conocimiento del futuro. Dice en Marcos 13:32, pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este versículo muestra que él no sabía de algún momento del futuro, solo el Padre sabía. Pues solo el ser divino posee el conocimiento perfecto y completo. Esa es la enseñanza del Islam. Ahora hablamos de cuál era la misión de Jesús. Según la religión del Islam, la misión de Jesucristo se hallaba limitada a los hijos de Israel. Entonces, hay un versículo en el capítulo 3, versículo 50, dice, y lo haremos mensajero para los hijos de Israel, y dirá, vengo a vosotros con un signo de vuestro Señor, que es este. Modelaré para vosotros con barro una criatura con forma de pájaro, luego le insuflaré un nuevo espíritu y se convertirá en un ser volador por mandato de Allah. Y curaré al ciego y al leproso, y daré vida al muerto por mandato de Allah. Y os anunciaré lo que comeréis y lo que almacenaréis en vuestras casas. En verdad, he ahí un signo para vosotros si sois creyentes. Hay muchas enseñanzas que muestra el Sagrado Corán acerca de Jesús aquí, ¿no? Vamos a hablar en detalle de cada uno de estos. Primeramente menciona de que va a crear pájaros, ¿no? Luego menciona acerca de que curaré al ciego y al leproso, dará la vida a los muertos. Y todo eso es por mandato de Dios. Entonces, según la religión del Islam, creemos en estos milagros. Luego vamos a hablar más acerca de los milagros, pero por el momento seguimos con cuál era la misión de Jesús.
En el versículo anterior, en el Sagrado Corán, mencionó que era para los hijos de Israel. Ahora vemos lo que dice en la Biblia. En Mateo 10:5 dice, y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, en Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como musulmanes, creemos que todas las religiones fueron enviadas por el mismo Dios. Él reveló la Biblia, el Sagrado Corán, la Torah, los evangelios, todo. Todos los profetas fueron enviados por el mismo Dios. Entonces, obviamente, si creemos que fue enviado por la misma fuente, también las enseñanzas deben ser iguales. Entonces, como mencionó en el Corán que su misión era para los hijos de Israel, la Biblia también dice lo mismo. Entonces, Dios le encargó revivir el verdadero espíritu de la Torah en los corazones de los israelitas y clarificar cualquier confusión sobre la ley. Y él purificó y revitalizó el judaísmo, perdón. Entonces, creemos que él era el Mesías para los judíos, ¿no? Él fue enviado para reformar a los judíos, a los israelitas. Puesto que Jesucristo era un seguidor de Moisés, no cambió ni rechazó la ley de Moisés. Entonces, cuando decimos que Jesús era un Mesías, era el Mesías del profeta Moisés. Entonces, continuó la misión de Moisés, lo que era exactamente lo que dice en la Torah. Entonces, al contrario, vino a cumplir la ley. En Mateo 5:17 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los milagros de Jesús. El Sagrado Corán menciona que Jesucristo realizó numerosos milagros, entre los que se incluyen su capacidad para crear pájaros, su habilidad para curar a los leprosos y a los ciegos y resucitar a los muertos. Entonces, estos milagros, cuando estudiamos las vidas de los profetas, estos tipos de milagros no eran algo fuera de lo normal. Según la religión del Islam, todos los profetas, antes de Jesús, después de Jesús, hicieron los mismos milagros. Entonces, la habilidad para crear pájaros es una metáfora que en realidad quiere decir que aquellas personas que aceptaban las enseñanzas de Jesucristo se transformaban espiritualmente en aves, que se elevaban en las alturas del firmemente espiritual, por encima de todas las preocupaciones materiales. Eso es la misma cosa que sucedió con el profeta Moisés, profeta Abraham, incluso con Noé, con profeta Muhammad, con el profeta de la comunidad, Mirza Ghulam Ahmad. Esa es la creencia de la religión del Islam, que cuando uno acepta las enseñanzas del profeta, va a cambiar como un ave. Y un ave es una palabra que se refiere a personas que ya han dejado los deseos mundanos. Están más encima de estos deseos y están llegando a niveles altos de espiritualidad. Además, los poderes de curación también han de entenderse en el sentido espiritual. Jesús restauró la vista a aquellas personas que eran espiritualmente ciegas y dio la vida a quienes se hallaban espiritualmente muertos. Cuando estudiamos las vidas de los profetas, siempre sucede las curaciones. Puede ser tanto físicos como espirituales. Pero, por lo general, dar la vista a un ciego o volver a vivir a un muerto es en el sentido espiritual. Entonces, Jesucristo se refirió específicamente a los fariseos de su época como gente ciega, porque entre otras enfermedades tenía una naturaleza hipócrita.
De hecho, todos los reformadores de Dios son médicos espirituales, pues los incrédulos son sordos, mudos y ciegos según la religión del Islam. Dice que son los que han preferido el camino erróneo al agrado de Allah, pero su comercio no les ha reportado beneficio ni están rectamente guiados. Entonces, seguimos con el siguiente tema. ¿Cuál es la crucifixión de Dios? Según la religión del Islam, los incrédulos incrédulos de la época de Jesucristo deseaban conseguir su muerte en la cruz para poder denominarle maldito. De conformidad con la declaración existente en Deuterónomo 21:23, que dice: aquel que muere colgado es un maldito de Dios. Así pues, su muerte en la cruz confirmaría que se trataba de un falso Mesías. Es decir, que la razón por poner Jesucristo en la cruz era para mostrar a la gente que él era falso. Si moriría en la cruz, era maldito. Dicen en el Deuteronomio: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, la Biblia sí mismo dice que cuando uno fallece, muere por la, por la cruz, es maldito. Es decir, que Dios le dejó morir en la cruz porque era maldito. Entonces, según la religión del Islam, la creencia es al contrario. Bueno, de hecho, dentro de la comunidad islámica, los musulmanes también tienen algunos conceptos distintos, pero voy a mostrarles lo que creemos en la comunidad musulmana ahmadía. Entonces, como musulmanes de la comunidad, refutamos la afirmación de que Jesucristo murió de una muerte maldita en la cruz. Por lo tanto, los musulmanes ahmadíes creemos que Dios frustró el plan de los que no creían en Jesús. Aunque Jesús fue clavado en la cruz, no falleció sobre la cruz, sino que fue bajado de la cruz en estado de inconsciencia. Dice en el Corán, capítulo 4, versículo 158, y por decir: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah, cuando en realidad no lo asesinaron ni lo ataron por crucifixión, sino que apareció ante ellos como crucificado. Pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad en duda sobre esta cuestión. No tienen un conocimiento directo de ella, sino que solo se apoyan en conjeturas. Pero ciertamente ellos no lo mataron. Entonces el Sagrado Corán dice claramente que no fue matado, no fue crucificado, pero te dice que fue puesto sobre la cruz. Entonces, como musulmanes, la Biblia, cuando estudiamos la Biblia de la perspectiva islámica, vemos que los evangelios también proporcionan una abundante evidencia sobre su escapatoria de la muerte maldita de la cruz. Y según la religión del Islam, Jesucristo nunca predicó que la salvación tuviera lugar mediante la expiación de los pecados de los demás a través de su muerte en la cruz. Por ejemplo, dice bueno, esta filosofía de que alguien puede purgar los pecados de otro es también tajantemente rechazado por el Antiguo Testamento. Dice en Deuterónomo 24:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En Ezequiel, en 2 versículos del capítulo 18, menciona que: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dicen los padres?
comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Además, dice, el alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, según el estudio de la Biblia, según la perspectiva islámica, especialmente el Antiguo Testamento, muestra de que la expiación no existe, ¿no? En estos versículos, por ejemplo, dice primeramente en Ezequiel de que si el papá come las uvas, los dientes de los hijos se van a dañar. No, no tiene sentido. Además dice que no llevará el hijo el pecado del padre. Entonces eso es exactamente lo que creemos en la religión del Islam. Además, creemos que Jesús fue puesto en la cruz el día viernes por la tarde y descolgado un par de horas más tarde por el día del sábado. Además, sus piernas no estaban rotas y además uno de los guardias le dio un golpe en el costado y el agua con la sangre se derramó. Entonces voy a hablar un poco más de este punto después, pero la noche anterior en que fue puesto sobre la cruz Jesús, menciona en la Biblia que estaba rezando. Estaba diciendo en hebreo, Eli, Eli, lema sabachthani. Esta frase refiere a que estaba preguntando a Dios por qué tengo que estar en esta prueba, por qué no me va a ayudar. Entonces nosotros como musulmanes creemos que sus oraciones fueron aceptadas de la noche anterior, fue salvado, no murió sobre la cruz. Y además, cuando estudiamos según la ciencia que agua y sangre salió del cuerpo de Jesucristo, si hubiera muerto y su corazón hubiera dejado de latir, nada se habría derramado. Entonces eso es otra señal que muestra que Él estaba vivo para nosotros. Además, como musulmanes ahmadís, creemos que los fieles seguidores de Jesucristo cuidaron de Él tras bajarle de la cruz. Entonces Él fue bajado de la cruz, sus fieles seguidores lo llevaron hacia la cueva, fue colocado en una tumba amplia donde le ayudaron a recuperarse de su terrible experiencia. Además, los evangelios también relatan que Jesús seguía poseyendo su cuerpo terrenal de sangre y huesos después de salir de la tumba. En Lucas menciona que mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, sí, él falleció y volvió a este mundo en su forma espiritual, porque tenía esas heridas, porque tenía su cuerpo, sí, sus huesos y sus heridas. Además, como musulmanes de la comunidad ahmadía, creemos que después de curar de sus heridas, él hizo un viaje. Y en análisis del periodo de la post-crucifixión, descrito por los evangelios, revela que Jesús llevó una vida en la que trató de pasar desaparecido. Y a continuación viajó apresuradamente para alejarse del lugar de la crucifixión. En el Sagrado Corán dice, y convertimos al hijo de María y a su madre en un signo, y les rescatamos, les ayudamos a llegar a un lugar elevado, un lugar tranquilo, con manantiales de agua corrientes. Entonces, en la Biblia también dice en Mateo que entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. En otro lugar dice las mismas frases, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí les veréis como os dijo. Entonces, como ahmadíes musulmanes creemos que la ascensión física de Jesucristo a los cielos es una adición posterior. Y el término cielo
se emplea para expresar el dicho espiritual que disfruta la gente virtuosa después de la muerte. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, de los 12 tribus de Israel, solo 2 de ellas se encontraban en la región donde Jesucristo predicó su mensaje, en Jerusalén. Solo habían 2, máximo 3 tribus. Las otras 10, 9 tribus, como resultado del exilio, residían en los países orientales, especialmente en la zona de Afganistán y Cachemira. Y como musulmanes ahmadíes, no creemos que un profeta pueda morir antes de completar su misión. Para poder completar su misión era necesario que Jesucristo emigrara hacia el este. Entonces, como musulmanes, creemos que él viajó desde Palestina hasta la India y les enseñó acerca de la unicidad de Dios. Fue aceptado por todas estas personas y como musulmanes creemos que eso fue la ruta aproximada del viaje de Jesucristo. Salió de Jerusalén por Siria, luego Turquía, pasando todo el Irán, Afganistán y terminando su misión en la zona de Cachemira. Hay mucha evidencia de que la gente de Afganistán, de Cachemira, estas regiones, las regiones vecinas poseen una ascendencia israelita. Sus características físicas, su lengua, su folclore, costumbres, fiestas dan testimonio de su herencia israelita y los propios nombres de sus poblados son también muestras de ello, al igual que sus monumentos, obras e inscripciones antiguas. Entonces, la presencia de Jesucristo en la India está documentada en la literatura antigua de la India, y también del país de Cachemira. Jesucristo fue a Cachemira desde Tierra Santa durante el reinado del Raja Gopadatta en el año 50. Y este rey vivió desde los 50 a 110 años después de Cristo. Entonces Jesucristo fue para proclamar su profecía a los israelitas y se le conoció como el Yusuf de los hijos de Israel. Eso era el nombre conocido en estas zonas de Jesús. Y está escrito que un gran número de personas reconocieron su santidad y piedad y convirtieron en sus discípulos. Además, como musulmanes ahmadíes, según nosotros, Jesucristo completó su misión, falleció de muerte natural a la edad de aproximadamente 120 años en la zona de Cachemira, en la India. Y la tumba de Jesucristo es conocida como la tumba del profeta Yus Asa. Aún existe en el barrio de Khanjar de la ciudad de Srinagar en Cachemira y se le ha venerado durante siglos. Y los habitantes locales denominan a la tumba Rauzabal, que significa la tumba ensalzada. Ahí es una foto de esta tumba. Uno puede ver la tumba de Jesús en Cachemira por Google, va a salir. Es decir, que en esta zona es bien famoso, bien conocido de que esta persona que está enterrado ahí es Jesucristo. Bueno, para terminar esa charla, perdón que pasó la media hora, pero el Islam enseña que los musulmanes deben creer en todos los profetas. Un musulmán puede estar en paz con personas de todas las religiones. Y además un musulmán tiene un respeto genuino por cada profeta, ya sea Moisés, Buda, Krishna o Jesús. Como musulmanes, para ser un verdadero creyente, tenemos que aceptar todos los reformadores, todos los profetas, todos los fundadores de las religiones que vinieron. Bueno, en pocas palabras, voy a mencionarles algunas partes importantes de María también. Era una mujer de alto estatus antes de que naciera Jesús incluso. El Sagrado Corán declara que, y recuerden cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te ha escogido, te ha purificado, te ha elegido por encima de las mujeres de todos los pueblos. Entonces ella era una niña piadosa que se había dedicado a la adoración de Alá en un templo judío. Un día un ángel se acercó a ella y le dio las buenas nuevas de un niño, a lo que ella respondió
¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Él dijo, así es el designio de Allah. Él crea lo que le place cuando decreta una cosa, le dice sé y comienza a hacer y finalmente es. Entonces, el Islam no es una contradicción con las enseñanzas de Jesús, sino más bien el cumplimiento de sus enseñanzas. Además, la Virgen María, Madre de Jesús, se menciona más veces en el Sagrado Corán que en la Biblia. Hay un capítulo entero del Corán con el nombre de María y los musulmanes son los verdaderos seguidores del mayor mandamiento de Jesús. Además, como Ahmadíes, creemos que el Mesías prometido, Mirza Ghulam Ahmad, la persona que fundó la comunidad, era la segunda venida metafórica de Jesucristo, quien es el reformador de la época, para el reformador, el Mesías para todos los musulmanes. Entonces, hasta la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. يفيض المال حتى